Muy bien, bienvenidos todos a esta, la cuarta y última clase del curso sobre Nicolás de Cusa, así que quieres aprender filosofía. Pero como Nicolás mismo nos dice en La Docta Ignorancia, ninguna especie avanza al punto de llegar a lo máximo de la especie, porque no hay un máximo ni un mínimo posible dentro de lo finito, todo cambia. Y por lo tanto, después de este curso, pues obviamente viene otro. No sabemos cuál todavía. Entonces será la última clase dentro de esta especie, pero la cuestión clave son los saltos de especie. Pero bueno, vamos a hablar de La Docta Ignorancia de Nicolás de Cusa, que se considera su obra máxima en cierto sentido. Lino Larouche lo identifica como el comienzo de la ciencia moderna, que con esto Nicolás de Cusa abre paso a lo que es la ciencia física moderna y al concepto, dice Larouche, que luego elabora Gauss y Riemann y especialmente Einstein, la idea de que el universo es finito pero sin límite. Límite en el sentido de frontera o borde o límite en ese sentido. Es decir, es un universo finito pero autolimitado, autoconfinado, que está en proceso constante de desarrollo. Y que los principios físicos universales se reflejan en el microcosmos. El macrocosmos se refleja en el microcosmos. Bueno, todo esto es parte de lo que está en La Docta Ignorancia y mucho más, pero Larouche lo concibe desde esa perspectiva. Ahora, la Docta Ignorancia de Cusa lo concibe él mismo, es decir, tiene la idea para la Docta Ignorancia, como Hegel lo explicaba en su clase sobre Cusa de hace algunas semanas. Lo concibe camino a Constantinopla, donde se realiza toda una reunión, un concilio de 1437 a 1438. Nicolás está camino a Constantinopla a fines del 37 y tiene este descubrimiento, como él lo describe, pero luego lo escribe, lo pone en papel, en febrero de 1440. Esto ya lo hace en Kurs, en Alemania, de donde él es oriundo, por eso Nicolás de Cusa, ¿no? Entonces es febrero de 1440. Es una obra que luego sobre las conjeturas del mismo año lo escribe Cusa como una obra acompañante de Docta Ignorancia. Es bueno tener esto en mente porque quiero empezar la discusión de La Docta Ignorancia, refiriéndonos a lo que ya habíamos platicado un poco sobre las conjeturas. Y en cierto sentido, sobre las conjeturas es más accesible, quizás, que La Docta Ignorancia. Por lo menos puedo hablar en primera persona. A mí me tocó 3, 4 lecturas de La Docta Ignorancia antes de entender, aunque sea un poquito, y no presumo haber entendido más que un poquito. Pero ese poquito ya es muy, muy interesante. Pero sobre conjeturas es útil para poder entrar en tema, quizás para calentar motores un poco antes de abrir el libro de La Docta Ignorancia como tal. Para eso, pues recordemos lo que habíamos hablado sobre las conjeturas. Tengo 3 o 4 transparencias que voy a compartir con ustedes. Esta es la primera, donde creo que ya está. Esto es algo que resume en parte lo que es el argumento de Cusa sobre conjeturas. Dice que hay 4 niveles o dominios diferentes de conocimiento accesibles al hombre. El nivel más bajo, dice, es el nivel del cuerpo, de la percepción sensorial. Luego existe la razón o el alma racional,
como otra unidad mental, esto los describe como unidades mentales, que incorpora algo de conocimiento de la percepción sensorial, pero no es la verdad como tal. Luego, por encima de eso, está la inteligencia humana, lo que Larouche llamaría la creatividad, que es otro concepto, y superior a eso está Dios, la unidad mental superior. Y luego dice Cusa, hablando de esto, dice, la mente expresa estas unidades mentales en signos vocales. La primera, la superior y la más simple, la denomina Dios. La segunda, la raíz, que no tiene raíz que la anteceda, la denomina inteligencia. Llamémoslo creatividad. La tercera, la contracción cuadrática de inteligencia, la denomina alma racional. Llamemos eso un concepto lógico formal, como las matemáticas. No creativo, pero una comprensión racional. Sin embargo, la última, el total bruto, que está desenvuelto y no desenvuelve nada adicional, se conjetura que es cuerpo. Y luego Cusa pasa a hablar de las relaciones entre estos diferentes niveles. De nuevo, tengan esto en mente, esta imagen de las cuatro unidades mentales y cómo funciona la relación, porque en el mundo normal, académico, aristotélico, la argumentación es que se procede de abajo para arriba, ¿no? De la percepción sensorial, y en base a la percepción sensorial una arma algún tipo de estructura racional de lo que puede estar explicando esa percepción sensorial, y así para llegar como una construcción en base a ladrillos aristotélicos a un concepto de Dios. Lo de Hume, lo que habíamos visto en Hume, y por supuesto esto no es lo que dice Cusa, todo lo contrario, dice, si la racionalidad, que es el segundo nivel de abajo, ¿verdad? Si la racionalidad investigara la inteligencia o la creatividad y la comprendiera sin signo sensible alguno, ¿cómo podría iniciar su iluminación? O sea, no se puede. La inteligencia, por lo tanto, está relacionada a la racionalidad como Dios mismo lo está a la inteligencia. La inteligencia, por lo tanto, no es nada que se pueda decir o nombrar. El nivel de los nombres, las etiquetas, los sustantivos en el idioma están en el nivel de lo racional. Es esto, es una cosa. Pero la inteligencia no es nada que se pueda decir o nombrar, sino que es el origen de los conceptos racionales de todo, de la misma manera en que Dios es el origen de la inteligencia. Hablando de idioma, la creatividad o la inteligencia sería la unidad mental de los verbos, es decir, de la transformación, de la acción que transforma los sustantivos. Este es uno de los grandes problemas de cualquier inteligencia digital o de las computadoras, es que todo se basa en sustantivos, en nombres, en etiquetas, en cosas que son o no son, 0 o 1, 1 o 0, existe o no existe. Es Aristóteles quien esteroides del sistema digital. Pero Larouche escribió bastante sobre este tema, siguiendo lo que dice Cusa y Leibniz, que el verdadero conocimiento no está en los sustantivos, está en los verbos, es decir, en la acción, y especialmente en la acción posible, es decir, la acción hipotética de lo que podría pasar actuando de cierta manera. Y esto es lo que Larouche quiere decir con pronósticos, y es el concepto de la verdadera creatividad. La forma de si actuare de la siguiente forma, cuál fuera el resultado, ¿no? Es una forma verbal poco usada, pero fundamental en el idioma. Más usado en español que en inglés, les diré. Bueno, entonces eso es lo que dice Cusa, y luego llega a la conclusión, quizás extraña al principio, antes de que uno lo piense más a fondo, pero en
sobre las conjeturas dice, bueno, esto tiene que ver con la relación entre el polígono y el círculo. Dice, por lo tanto, un polígono rectilíneo no guarda proporción con el círculo porque la racionalidad no logra la coincidencia de la curva y la línea recta. Es decir, está explicando como demostramos aquí, y esto es algo que retoma Cusa en muchas ocasiones, por ejemplo, en la docta ignorancia, esta cuestión de que el círculo y el polígono son inconmensurables, que el polígono quizás reflejaría el nivel del alma racional, mientras que el círculo es el nivel de la inteligencia. Y uno no llega al círculo por más polígonos se quiera uno inscribir dentro del círculo. No coincide la curva con la línea recta. Esto es algo que también ya se llega a conocer cuando uno estudia la teoría de los números y los números trascendentales. Y lo que hablábamos, por ejemplo, de pi, la relación de pi, que es algo distintivo de una forma curva de existencia geométrica, mientras que los números contables, las fracciones y cosas por el estilo no tienen conmensurabilidad con pi. Por más que uno quiera extender la expresión de pi en dígitos como tales, nunca llega a 3.141592 y luego ya no me acuerdo. Hay gente que se la sabe hasta 100 números, pero nunca llega. Es la idea del polígono y el círculo. Entonces, esto es lo que plantea Nicolás de Cusa sobre las conjeturas para dar una idea de lo que es verdaderamente el conocimiento y cómo es que hay que abordarlo. Ahora, antes de entrar directamente a la discusión de la docta ignorancia, vamos a entrar por algo que pasó después de que escribió la docta ignorancia, que fue la polémica desatada entre Cusa y John Wenck. Porque la parte polémica es muy útil para entender a qué va Nicolás de Cusa verdaderamente. Wenck escribe un ataque a la docta ignorancia de Cusa. Él es profesor de teología de la Universidad de Heidelberg y fue partidario de la secta cismática durante el Concilio de Basilea. Ven que estaba defendiendo a los cismáticos de Basilea en contra del papado. No voy a entrar en esa historia, además no la conozco bien, no quiero entrar a esa parte, pero es importante ubicarlo históricamente, que esa fue una de las peleas, mientras que Cusa dijo que estaba en contra de ese cisma, y luego lo que por fin resultó después de que se acabara ese concilio de Basilea, establecieron el famoso concilio de Florencia, donde el concepto de Cusa domina la discusión, que fue un avance extremadamente importante. Pero bueno, lo que dice Wenck en un escrito que se llama Sobre el conocimiento desconocido, creo que es de 1449, lo escribe casi una década después no estoy seguro de esa fecha, pero no sé si es a la fecha de lo que escribe Wenck o la respuesta de Cusa en su llamada defensa de la docta ignorancia, la apología de la docta ignorancia. Pero lo que dice Wenck en eso, como lo habíamos mencionado anteriormente y lo pueden ver aquí de nuevo, Wenck tiene una defensa absoluta, total, abierta de Aristóteles en contra del platonismo de Cusa. Wenck dice, Cusa quiere destruir el principio fundamental de todo conocimiento, es decir, el principio de que es imposible ser y no ser la misma cosa.
cómo se lee en la metafísica de Aristóteles. Pero a este hombre le interesan poco los planteamientos de Aristóteles. Esto destruye la doctrina entera de Aristóteles, dice Benck, horrorizado. Y en efecto, ahí sí le atinó, es verdad, sí destruye completamente la doctrina de Aristóteles. Entonces, Nicolás de Cusa responde a este escrito de Benck, pero le da hasta por debajo de la lengua, no es nada gentil. No es como Leibniz en sus escritos que dice, y el gran genio, un poco irónico, ¿no? El gran genio con ideas brillantes, René Descartes, que escribió lo siguiente, y con todo mi respeto a su brillante concepto, no estoy de acuerdo y está muy mal, algo así, ¿no? Pero no, Cusa, uy, le da durísimo, durísimo a Benck. Les dejo el placer de leerlo. No sé si existe en español, probablemente sí. Pero una de las cosas que dice Cusa en su defensa de la docta ignorancia, es decir, eh, su respuesta a Benck, dijo, hoy llegó a mis manos un tratado de cierto hombre que no solo no posee discernimiento, sino que también es sumamente arrogante. Un hombre de nombre John Benck. Pero la secta aristotélica ahora predomina. Esta secta considera que el método de la coincidencia de los opuestos, que Cruz había planteado, es herejía. Sería algo así como un milagro que rechacen a Aristóteles y den un salto a un nivel superior. Y luego, nomás para darles una idea, para los que dicen que, ay, pero ¿por qué es tan polémico Lyndon LaRouche? ¿Por qué critica tanto a la gente? Dice, entre las cosas que dice, a ver, un par de cosas. No lo había marcado anteriormente, así es que un segundito. Bueno, creo que lo vamos a tener que... bueno, aquí hay un ejemplo, dijo, estas son las palabras de un mentiroso y una persona presumida que no sabe nada de teología. Un comentario típico de la defensa. Dice, obviamente Benck no ha entendido nada de lo que ha leído, de lo que yo escribí. Dice, dejemos a este mentiroso mendaz que se vaya y que se esconda. Y así por el estilo, nada más para darles un saborcito del método polémico de este señor. Entonces eso es lo que dice sobre Benck, pero luego avanza para hablar de lo que él está proponiendo, lo que Cusa está proponiendo. De nuevo, esto no es la docta ignorancia, esta es la defensa de la docta ignorancia que escribe después. Un segundito, porque quiero aclarar. Sí, la defensa de la docta ignorancia es de 1449. No tengo la fecha de la obra de Benck, que se llama Sobre el conocimiento desconocido. Pero obviamente fue entre 1440 y 1449. Entonces aquí en la obra del 49, Cusa dice, para que vean la comparación de la parte
platónica y la parte aristotélica. Dice, antes de Avicena, el divino Platón en el Parménides hizo un intento más agudo para abrir un camino hacia Dios. ¿Cómo lo hizo? Porque toda imagen, en tanto imagen, no alcanza la verdad de su ejemplar. Consideren la cueva de Platón, el antro, ¿no? Las proyecciones, que son las imágenes, las sombras, comparado con aquello que lo produce, que es su ejemplar, o la forma, según Platón. Sigue Cusa, dice, porque el ejemplar es la medida y la forma de la imagen. Ahora, Dios resplandece en las criaturas como la verdad resplandece en una imagen. Sigue haciendo paralelismos para llegar a un concepto de Dios. La manera en que la verdad resplandece en una imagen, pero no es la imagen, es parecido a la manera en que Dios resplandece en las criaturas. Y luego la parte muy interesante, si Dios fuera del todo desconocido, no se le buscaría. Por lo tanto, poseemos la docta ignorancia, sin la cual no buscaríamos a Dios. Es decir, sabemos que hay algo que desconocemos. Y ese es el impulso a la búsqueda. La ignorancia es la premisa y el punto de partida del verdadero conocimiento. Ahora, dicho eso sobre la polémica entre Benki y Cusa sobre el escrito de la docta ignorancia, ahora me gustaría entrar directamente al escrito, a la docta ignorancia. Obviamente, esta es una obra que requeriría un año de discusión, de evaluación, de lectura. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, como en todo este curso, presentar un aperitivo para que tengan un poco el sabor y para que ustedes mismos se animen a sentarse ante la comida completa y disfrutarla. Estoy usando una versión en español de la docta ignorancia, traducida del latín, una versión de Aguilar, y el traductor es Manuel Fuentes Benot. No he comparado esta traducción con otras, no me consta, no conozco latín, así es que no puedo decir tampoco, pero habiendo leído también la obra en inglés y algunas de las traducciones, yo creo que esto sí nos ayuda a entender el concepto, por lo menos. Entonces voy a leerles algunas de las citas en base a esta traducción, y tengo unas cuantas que también voy a poner en la pantalla para que puedan leer. Pero lo que quiero hacer es básicamente repasar el argumento de Cusa en la docta ignorancia, para que tengan una idea de su estructura y qué es lo que está argumentando. Si tienen en mente, mantienen el concepto de lo que Cusa misma presentó sobre las conjeturas y la evaluación del himno La Rouge, de que con esto se abre el paso a la ciencia física moderna, tengan esas ideas en mente al evaluar lo que pareciera una discusión simplemente filosófica y teológica, pero es mucho más que eso. Básicamente, el libro, La docta ignorancia, está dividido en 3 libros. El primero es sobre el máximo absoluto, es decir, Dios. El segundo es sobre lo que llama el máximo contracto o desenvuelto, que es el universo físico. Y el tercer libro es sobre Jesucristo, que obviamente tiene que ver con una resolución o conexión entre los primeros 2 libros. Ahora, antes de entrar en el primer libro, el máximo absoluto, Cusa empieza con una discusión corta de su método, de cómo va a abordar todo esto. Y aquí van a ver las referencias directas a sobreconjeturas. Dice que lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que dejar atrás el mundo de lo sensible, es decir, el nivel más bajo
de los cuerpos, de las unidades mentales que decía Cusa, y también tenemos que dejar atrás el mundo racional, el mundo de la mera razón. Dice que tanto los sentidos como la razón se tienen que subordinar al intelecto, a la idea de la creatividad. Y el intelecto, dice, no es algo temporal y mundano, sino que es libre del tiempo y del mundo de los cuerpos sensibles como tales. Y lo dice de la siguiente manera. Dice, de tal manera que aquellas que, bien por el sentido, o por imaginación, o por la razón, tienen contacto con los aditamentos naturales, hay que removerlas necesariamente para que alcancemos la simplicísima y abstractísima inteligencia en donde todas las cosas son una única. ¿Okay? Primer punto sobre el método. Segundo punto que dice es que para poder acceder al mundo del intelecto o del entendimiento, tenemos que reconocer que la razón le da nombre a las cosas, el mundo racional les da nombre a las cosas, pero no admite los contrarios. Y luego hace la comparación aquí de nuevo con Parménides. El Parménides de Platón habla exactamente de esta dificultad, de que en el mundo de los nombres o el mundo de la razón, del mundo racional, meramente racional, no se admiten los contrarios. Y en el Parménides Platón desarrolla, elabora hasta dónde esa contradicción se puede expresar. Y dice que por el movimiento de la razón, que es muy inferior al intelecto, se le confieren nombres para distinguir entre las cosas. Pero la razón no puede saltar más allá de las cosas contradictorias. En la razón solamente existe la pluralidad o la multiplicidad, y esta se opone a la unidad. Dice lo siguiente, voy a leer esa parte. Los nombres, ciertamente, se imponen para diferenciar las cosas mediante un movimiento de la razón, que es muy inferior al entendimiento, o la inteligencia, la creatividad, muy inferior al entendimiento. Pero como la razón no puede trascender las cosas contradictorias, de ahí que el nombre al cual no se pueda oponer otro no nace del movimiento de la razón. Por ello, la pluralidad o la multitud se oponen a la unidad según el movimiento de la razón. O sea, en el mundo de la razón, del raciocinio, nada más la multitud o la pluralidad o los muchos, la muchedumbre, a veces se dice de esa manera, se opone a la unidad. Y dice luego Cusa, esta unidad no conviene a Dios, sino la unidad a la que no se opone ni la alternidad, ni la pluralidad, ni la multitud. O sea, está dando un indicio de que hay una manera de llegar de la multiplicidad, de los muchos, de los nombres, del mundo de lo racional, a un concepto de unidad, es decir, un concepto de Dios. Y luego Cusa dice que para dar un ejemplo de cómo puede funcionar esto, este proceso de cambio de concepto de la multiplicidad a la unidad que está buscando para poder entender el máximo absoluto. Todo esto de nuevo es en la parte de la explicación de su método, ¿no? Cómo vamos a abordar el tema. Dice lo siguiente, y esta es un párrafo un poco largo, pero creo que les va a interesar lo que dice.
Dice, así pues, el entendimiento finito no puede entender con exactitud la verdad de las cosas mediante la semejanza. La verdad no está sujeta a más o a menos, consistiendo en algo indivisible, a lo que no puede medir con exactitud ninguna cosa que no sea ella misma lo verdadero, como tampoco al círculo, cuyo ser consiste en algo indivisible, puede medirle el no círculo. Así pues, el entendimiento, que no es la verdad, no comprende la verdad con exactitud, sin que tampoco pueda comprenderla, aunque se dirija hacia la verdad mediante un esfuerzo progresivo infinito. Al igual que ocurre con el polígono con respecto al círculo, que sería tanto más similar al círculo, cuanto que siendo inscrito tuviera un mayor número de ángulos, aunque sin embargo nunca sería igual, aun cuando los ángulos se multiplicaran hasta el infinito, a no ser que se resuelva en una identidad con el círculo. Entonces, de nuevo el polígono y el círculo. Esto casi es la firma conceptual de Nicolás de Cusa, esta idea del polígono y el círculo. Y es el inicio de la ciencia física moderna, si uno entiende de qué se trata. Voy a poner una... Ok, aquí está esa misma cita que les estaba leyendo para que vean el argumento de Cusa, de cómo es que a través, aunque sea un esfuerzo progresivo infinito, dentro del mundo del entendimiento, el mundo racional, uno nunca va a llegar al nivel superior. No es por extensión lineal de la misma forma de pensamiento, es como tratar de llegar al círculo con más y más y más polígonos. Y creo que todos conocemos esa dificultad, o lo vemos en otros también, cuando están tratando de entender un concepto, pero no quieren soltar la premisa aristotélica de cómo lo van a querer entender. Es un poco lo que discutíamos ayer, viernes, en la discusión latinoamericana sobre la cuestión de si existe o no existe Dios, y luego la exigencia, bueno, prueba, demuéstrame que existe Dios. Ahora, si uno empieza desde el punto de partida del mundo racional o del mero intelecto humano, no puede haber una prueba de la existencia de Dios. No puede haber una prueba afirmativa en ese sentido, matemática. Pero el hecho de que uno no pueda llegar a entender un concepto de Dios partiendo de las matemáticas no quiere decir que Dios no exista. Lo que quiere decir es que las matemáticas son inadecuadas. Es como decir, bueno, el universo físico no se explica con las matemáticas, entonces lo que está mal aquí es el universo físico. No puede existir la creatividad, no puede existir nada que rompa el esquema matemático. Entonces, al estudiante de matemáticas se le da la opción. ¿Qué escoges? ¿Las matemáticas o la realidad? Y dice, no, pues ya tengo el doctorado en matemáticas, tengo la carrera, tengo la profesión, me van a poner de profesor, me acabo de casar, mi esposa está embarazada, por supuesto que creo que las matemáticas son superiores. No lo admite, pero esa es la forma del razonamiento que ocurre. Entonces, este es el mismo argumento de que el polígono existe, pero el círculo no. ¿Por qué? Porque no se puede llegar a pi por más que se extienda el número con dígitos adicionales. Por lo tanto, no existe. Lo que existen son polígonos. Las curvas no existen. Como cuando la gente quiere formar una curva, pues le pone una serie de líneas rectas, una cantidad muy grande. Pero aunque trate de hacer esto con un esfuerzo progresivo infinito, nunca llega a eso. Por ejemplo,
las imágenes digitales en la computadora, por ejemplo, nos estamos mirando. Ahora, ¿qué es lo que uno ve? Pues si uno maximiza totalmente lo que está viendo, pues son simplemente una serie de puntitos, ¿verdad? Eso es lo que está en el monitor, o una foto, ¿verdad? Si uno toma una foto y si uno lo expande y es una foto muy interesante de un caballo, algo por el estilo. Pero cuando uno lo expande, lo que ve es que no es un caballo, sino que son una serie de puntos, son dígitos nada más. Pero la mente forma un concepto de caballo que no es la suma de todos esos puntos. De la misma manera con el movimiento, la animación. Ese es el problema con la computadora a veces, cuando está fallando el Wi-Fi, pues se ve como que hay movimientos robóticos, ¿no? Y claro, los muchachos repiten eso sus bailes, las danzas modernas, ¿no? Como si fueran robots. Pero el movimiento verdadero es continuo. Hay un diálogo fantástico de Leibniz sobre lo continuo, lo discreto y lo continuo, si puede existir o no la continuidad. Desde el punto de vista de lo particular, no se puede llegar a un concepto de lo continuo. ¿Existe o no existe entonces? ¿Qué es el momento presente? Pues es la transición del presente, del pasado al futuro. ¿Pero existe o es simplemente puro movimiento? ¿Y qué es el movimiento? Entonces, esta idea fundamental de Cusa, bueno, es una idea extremadamente rica la que va con esto del polígono y el círculo. Requiere mucha experimentación y exploración. Y esta es la manera en que él introduce el tema. Este es el método que va a utilizar para hablarnos de el máximo absoluto, Dios, el máximo contracto, el universo, incluyendo al hombre, y Jesucristo. Bueno, veamos cómo lo hace. Dice, cuando tratamos de entender el máximo absoluto, Dios, cuando hablamos de eso, no se puede hablar de si hay algo más o menos, porque no hay nada que, todo lo existente, lo contracto, puede ser mayor o menor. Pero no hay nada más absoluto que lo absoluto. Y dice Cusa que engañaron al pueblo simple porque construyeron las cosas desenvueltas o contractas, no como imágenes de un máximo absoluto, sino como la realidad misma. Por ejemplo, las imágenes paganas, ¿no? Se le da una existencia sobrenatural a las imágenes paganas. No la imagen como un reflejo inadecuado de un máximo absoluto. Y dice Cusa que este es un problema del mundo pagano, es que se le ha engañado a la gente con esa idea de que como si las imágenes fueran la realidad misma. Casi tan pagano como el matemático, ¿no? Entonces, como resultado de todo esto, dice Cusa, se introduce la idolatría en el pueblo. Pero esto no es la realidad, porque cuando hablamos de máximo absoluto, estamos hablando de aquello mayor que lo cual no puede haber nada. Cusa usa varias formas geométricas, la idea de la línea máxima o el círculo máximo que se vuelve en extensión en lo máximo al infinito una línea recta, o el triángulo máximo, del que también habla, como para forzar a la mente a pensar metafóricamente, como metáfora. Y lo usa como símbolo para forzar a la gente a pensar en términos de esas hipótesis.
Luego plantea la idea, como ya lo hemos discutido en otras clases, de la distinción entre lo que se envuelve y lo que se desenvuelve. Lo que abarca, Dios abarca todo, lo envuelve todo, pero en la creación lo desenvuelve de manera contracta. Y la unidad no es una unidad llana, plana, como la voz blanca, ¿no? Que no tiene ningún tipo de modulación. Esa voz blanca que a veces que no tiene distinción alguna, ese tipo de unidad que no tiene desarrollo, no tiene expresión. Eso no es Dios, dice Cursa. Es una unidad que envuelve lo que Dios luego desenvuelve en el mundo contracto o de la creación. Y esto existe, dice Cusa, en lo que desenvuelve y hasta en lo no creado. Y luego dice que esta es la manera en que también llega a funcionar la mente humana, porque la mente humana, en imagen y semejanza de Dios, es capaz de formar hipótesis que envuelven toda una serie de particularidades, pero que en su desenvoltura se vuelven predicados específicos o cosas individuales. Es decir, lo uno no es la suma de lo múltiple. Ese es el infinito malo del polígono que nunca llega al círculo. Este es el error fundamental que mucha gente tiene y se ve siempre en el mundo académico, de que tratan de construir un concepto de lo infinito como la suma de los elementos finitos, como un conjunto infinito, ¿verdad? En vez de entender que lo uno envuelve lo múltiple. Lo múltiple, dice Cusa, transcurre en el tiempo que conocemos en el mundo físico. Pero lo uno es eterno y es simultáneo a la elaboración o el desenvolvimiento del universo físico. Ese uno lo precede a la pluralidad y lo crea. Y dice Cusa, y esta es una cita, la sucesión es la imagen de la eternidad. Entonces, de nuevo, uno de los problemas muy comunes que todos padecemos, es difícil formarse un concepto adecuado de esto, es que tenemos una idea de un infinito malo, matemático, tipo polígono de lo infinito. Pensamos que el espacio es infinito en ese sentido, que, bueno, sigue en todas las direcciones, que es un espacio vacío de 3 dimensiones, y donde termina, pues en ningún lado, porque uno está partiendo de ese concepto. Y el tiempo también se considera, por lo general, simplemente como tiempo cronológico, tiempo como el tic-toc del reloj. Pero lo que está diciendo Cusa es no, hay dos conceptos del espacio. Uno envuelve lo que desenvuelve después. Es un proceso de desarrollo. El espacio no es una existencia vacía. Y está diciendo también que hay dos tiempos, en cierto sentido. Lo dice a San Agustín. Existe el tiempo de Dios, es decir, el tiempo de la envoltura del proceso que va desplegando, y luego está el tiempo de lo creado, pero coexisten en la simultaneidad de la eternidad. Ahora, este concepto es puro Einstein. O sea, esto es la teoría de la relatividad general de Einstein. Con detalles, por supuesto, Einstein trabaja con esto y es algo, pero este es el concepto que tiene. El universo físico no es un universo lineal, poligonal en el espacio y el tiempo, como cualidades externas, exógenas, dentro del que se desenvuelve el universo físico, sino que más bien el universo físico es el proceso de desenvolvimiento de
una unidad compleja, es más, trina, una unidad que desenvuelve aquello que está envuelto dentro de esa unidad. Luego Cusa pasa a decir que esto es muy importante entender que, por lo tanto, Dios no es sus atributos. Acuérdense de Pache Fidei y la manera en que Cusa resuelve la guerra de todos, ¿no? Que todo el mundo está defendiendo los disque atributos de Dios, los ritos, las expresiones de cada uno, como si eso fuera Dios. Cada uno está defendiendo su propio polígono. Cusas dice, no, Dios no es lo mismo que sus atributos, eso es paganismo. Dios trasciende todo nombre. Es decir, no puede haber una teología afirmativa en ese sentido, señalando a Dios a través de sus atributos. Y lo dice de la siguiente manera. Los antiguos paganos se burlaban de los judíos porque adoraban a un Dios infinito que ignoraban, al cual ellos mismos, sin embargo, habían venerado en sus despliegues, en sus explicaciones, el mismo que ellos veneraban naturalmente allí donde habían observado sus obras. Pero otros le rendían el culto en aquellas cosas en que encontraban la explicación de su divinidad, aceptando lo conocido sensiblemente como vía hacia la causa y el principio. Y por esta última vía fueron arrastradas las gentes del pueblo, que no utilizan la explicación como imagen, sino como verdad, cosa por la cual la idolatría fue introducida en el vulgo. ¿Queda claro el argumento? Es impresionante, ¿verdad? ¿La leo de nuevo? Sí, ok. Sí, creo que esta no la tengo en la pantalla. No tengo para ponerles una gráfica. A ver, un segundito. Creo que no. Denis, ¿qué página es del libro? Es la página 93 de la versión que estoy leyendo yo. ¿Tienes la misma? Ah, bueno, magnífico. Entonces les debería haber ido indicando las páginas. Está la página 93 a la mitad de la página. Ok, entonces dice, los antiguos paganos se burlaban de los judíos porque adoraban a un Dios infinito que ignoraban. Es decir, los judíos adoraban un Dios infinito que ignoraban, desconocido mediante los atributos. Pero los paganos se burlaban de los judíos. Aquí Cusa está defendiendo a los judíos respecto a los paganos. ¿Por qué? Al cual ellos mismos, sin embargo, habían venerado en sus despliegues o sus atributos, el mismo que ellos veneraban naturalmente allí donde habían observado sus obras. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, les leo la oración que viene entre las dos citas que le leí. Y esta fue entonces la diferencia entre todos los hombres, que todos creyeron en un Dios máximo, mayor que el cual nada había, al cual unos, como los judíos y sicenios, rendían culto en su simplicísima unidad, en cuanto que es complicación de todas las cosas. ¿Ok? Está reconociendo aquí que los judíos y los sicenios rendían culto a un solo Dios, a un Dios máximo, sin atributos. Pero luego dice, pero otros les rendían el culto en aquellas cosas en que encontraban la explicación de su divinidad. Que las tormentas, que el agua, que Tlaloc, que Gaia, ¿no? Todas las expresiones de los atributos visibles de Dios. Y le dan y veneran eso, dicen. Aceptando lo conocido sensiblemente, a través de los sentidos, como vía hacia la causa y el principio. Y por esta última vía fueron arrastradas las gentes del pueblo, que no utilizan la explicación como imagen,
Es decir, que la imagen se tiene que entender como imagen de la forma o el ejemplar para entender qué fue lo que causó esa imagen. Acuérdense de la cueva de Platón. Esta gente del pueblo que no utilizan la explicación como imagen, sino como verdad. Explicación en el sentido de lo contacto, lo desenvuelto. Cosa por la cual la idolatría fue introducida en el vulgo. Es un argumento muy interesante. Y esta es la base de por qué, dice Nicolás de Cusa, no puede haber una teología afirmativa. Es decir, Dios es esto, señalar a Dios. No se conoce a Dios afirmativamente señalándolo. No se conoce a Dios con una lista de sus atributos. No se conoce a Dios con una lista infinita de atributos. Ese es como tratar de llegar al círculo por el polígono. Esa no es la manera en que se conoce a Dios. Y si uno parte de esa premisa, Dios no es cognoscible. No puede demostrar la existencia de Dios. Pero Cusa no dice que por lo tanto no existe Dios. Por lo tanto no se puede conocer Dios. Por lo tanto no se puede demostrar la existencia de Dios. Sí se puede hacer, pero tiene que ser por una teología negativa, partiendo de nuestra ignorancia de algo que no se puede conocer, como el círculo no se puede conocer desde la perspectiva del polígono. Pero no es que no exista, y no es que no se pueda conocer y demostrar su existencia, pero solamente negativamente. Y esto aquí ya se empieza a volver interesante. Y con esto termina el primer libro de lo máximo absoluto. Nos faltan 2 libros. Dice lo siguiente, esto es la página 97. Y creo que parte de la cita está aquí. Pero les voy a leer un poco más. Dice, por esto se manifiesta cómo las negaciones son verdaderas y las afirmaciones insuficientes en las cuestiones teológicas. De todo ello concluimos que la exactitud de la verdad luce incomprensiblemente en las tinieblas de nuestra ignorancia. Y esta es la docta ignorancia que investigamos. Bueno, ese es el propósito, ese es el propósito de esta obra, para poder entender este máximo absoluto. Se tiene que abordar desde esa perspectiva. Dice ahora, muy bien, pasemos al segundo libro, que es el máximo contacto, que es el universo creado por Dios. Eso incluye al hombre, pero ahorita vamos a ver de qué manera incluye al hombre. Pero entonces tenemos el máximo absoluto y ahora vamos al máximo contacto o concreto. Dice, en este mundo no hay nada que sea igual a otra cosa. Siempre hay algo más o menos. Todo es diferente, es movimiento constante, ¿no? Lo que define Parménides. Dice, cada cosa creada, sin embargo, recibe de Dios el hecho de que sea uno, distinto y unido al universo. Este es un argumento un poco parecido a lo que dice Leibniz sobre las mónadas. Dice que las cosas creadas son reflejo de esta unidad divina. Y lo dice de la siguiente manera en la página 106, capítulo 2, página 106, último párrafo. Dice, la criatura ha sido hecha por Dios para que sea una, discreta y unida al universo, y cuanto más una sea, más semejante a Dios será. Eso es interesante, ¿cómo puede ser? Dice, bueno, es que Dios es la forma o el ejemplar de estas imágenes.
Las cosas creadas son imágenes. Es la versión contracta del creador y son imágenes de la forma, que es Dios, que es lo que le ha dado vida. Pero luego dice muy claramente, Cusa, que a pesar del hecho de que Dios es la forma de las imágenes, no está entremezclado. No es que Dios sea un compuesto químico que está entremezclado en todos nosotros. No es que Dios exista en nosotros de esa manera. No es algo entremezclado. Acuérdense de su concepto de lo único que envuelve lo que desenvuelve. No es una entremezcla de cosas. Eso ya sería el mundo de los polígonos. Y luego dice que eso es así porque la forma infinita, Dios, solo se recibe finitamente por cualquier cosa creada. Es una forma infinita, pero se recibe solamente finitamente. Y así cada cosa creada es, por así decirlo, una infinidad finita o un Dios creado. Ahora, aquí ya esto ya suena a Leibniz, esto suena a la monadología de Leibniz. Y bueno, Leibniz también era estudiante de estas mismas ideas. Se está hablando de las mónadas. Dice, Dios es la forma del ser. Esto es la página 108, como a un tercio abajo. Dios es la forma del ser y sin embargo no se mezcla a la criatura. En la siguiente página, 109, el segundo párrafo dice, la forma infinita no es recibida sino de modo finito, en cuanto toda criatura es casi una infinidad finita o Dios creado, pues existe del mejor modo posible. Existe del mejor modo posible. Entonces, ¿este será el mejor de los mundos posibles? Si existe la infinidad, pero de forma finita en cada expresión, y si el hombre es un Dios finito, Dios con D minúscula, entonces este es el mejor de los mundos posibles. Yo creo que Leibniz se fusiló la idea de Cusa. No en ese sentido de que lo calcó, sino que lo entendió y claro, lo desarrolla más ampliamente. Y luego dice, en el último párrafo de la página 109, dice Cusa, de lo cual se infiere que toda criatura, en cuanto tal, es perfecta, aunque parezca menos perfecta con relación a otra. Entonces, tiene una perfección proveniente del hecho de que es una expresión finita de lo infinito. Pero en comparación con otras creaciones, pues siempre puede haber más y menos. No así con Dios. No hay nada que sea más que Dios. No hay nada más máximo que lo máximo absoluto. Pero en el máximo contracto de la creación, sí existe eso. Ok, gracias Mauricio. Está aclarando que es la página 59 de la versión que ustedes tienen. Ahora, o sea, esta idea de Cusa, de que no está entremezclado Dios, esto lo dice como una aclaratoria, una advertencia, un cuidado para la gente que tiene una comprensión que no supera el nivel del intelecto del hombre, que no entiende el proceso de estos saltos conceptuales. Y es una negación absoluta, aunque no usa esa palabra, del panteísmo, la idea de que Dios es el universo creado. Ahora, ven que es una de las personas que acusa de panteísmo, como también acusaron a Leibniz de panteísta y también acusan a Larouche de panteísmo. Pero esa acusación viene de una falta de comprensión, una limitación intelectual para entender la relación entre el máximo absoluto y el máximo contracto. Y aquí Cusa lo está detallando. No es que Dios esté entremezclado, como dice
Cusa, Dios es la forma del ser y sin embargo no se mezcla la criatura. Benck objeta a ese planteamiento en particular porque solamente lo puede entender desde la perspectiva panteísta. No hay manera de que no sea panteísta si no parte de la premisa del polígono. Ahora, luego argumenta, dice que el máximo contracto no existe sin pluralidad. O sea, necesariamente es una pluralidad que se ha creado. Y como les leí, esa cita recibe su forma, su ser, su definición, su forma finita de lo infinito. Y por lo tanto dice que es un infinito contracto, puesto que es contractamente infinito. Ahora, antes de pasar al tercer libro y lo de Jesucristo, exploremos esto un momentito nada más, porque esto tiene todo que ver con lo que desarrolla Cantor y lo que desarrolla Riemann. Por eso, entre otras cosas, Larousse dice que Cusa es el creador de la ciencia moderna. Uno de los problemas grandes de la lógica formal y por la cual siempre se producen antinomias o contradicciones internas dentro de cualquier sistema lógico formal cerrado. No puede ser consistente y abarcar todo a la vez. Esto se expresa en algunas de las paradojas que ya hemos mencionado en otras ocasiones, como por ejemplo la paradoja de el barbero de Russell, ¿no? Creo que la conocen, la menciono mucho en las discusiones que tenemos. El barbero de Russell, pues, es el problema de que hay un pueblo compuesto totalmente de hombres, olvidémonos por el momento de las mujeres, porque la paradoja es que, bueno, todos los hombres o se afeitan a sí mismos, se rasuran a sí mismos, o van donde el barbero, para que el barbero les haga el favor y lo rasura. Entonces, pues claramente el pueblo está dividido. No importa si son muchos o pocos en cada lado. Entonces la paradoja es, ¿quién rasura al barbero? Pues, si él mismo se rasura, no tiene que ir donde el barbero para que el barbero lo rasure. Entonces el barbero no lo rasura. Entonces, si él se rasura, no se rasura. Pero si es una de las personas que no se rasuran, el barbero dice, no me voy a rasurar. Ah, bueno, entonces voy a ir con el barbero para que me rasure. Y entonces el barbero lo rasura. Entonces, si se rasura, no se rasura, y si no se rasura, se rasura. No sé si rasurar es la forma conocida en todos los países, o afeitar, o como lo dicen, no se entiende de todas las maneras. Pero igual la paradoja existe y no es un juego de palabras. Es como la idea de, ok, díganme si la siguiente oración que les voy a decir es falsa o es correcta, es verdad. ¿Listos? Ok. Esta oración es falsa. A ver, por favor, díganme. Estoy esperando respuestas. ¿Es falsa esa oración o es verdad? Bueno, si no quieren hablar, podemos tomar un voto. ¿Quiénes dicen que eso es falso? La oración, esta oración es falsa. ¿Es falso? Podemos responder que sí. Ok. No, o sea, que si nos preguntas si es verdadero o falso, la respuesta es sí. Exacto. Porque si es verdadera la oración, entonces el contenido es verdad y dice que es falsa. Entonces, si es verdadera, es falsa. Entonces, alguien dice, no, quiero cambiar mi voto. Yo digo que la oración no es verdadera, es falsa. Ah, bueno, entonces lo que dice es falso. Pero dice que es falso. Entonces, si eso es falso, obviamente es verdadera. Entonces, si es falsa, es verdadera, y si es verdadera, es falsa. Hay un
número infinito de estas paradojas. Y su origen es querer combinar en un solo concepto el contenido de un conjunto y la causa que produce el conjunto. Es querer incluir una hipótesis como si fuera algo que la hipótesis desenvuelve. Es como la idea de incluir a Dios dentro del universo que él mismo crea. Como preguntarse, bueno, ¿Dios se creó a sí mismo o no? La pregunta es falsa porque está suponiendo una forma de existencia poligonal o aristotélica. Entonces, esto es muy común, esto es una forma muy importante de reconocer el error de estas paradojas de la lógica formal. El error no está en el planteamiento, él está en pensar que la lógica formal abarca una explicación del universo físico real. Esto es algo que Cantor desarrolla muy ampliamente con la cuestión de la relación entre la causa de los conjuntos y el contenido de los conjuntos, y la idea de los números Aleph y demás. Bueno. Tengo una cita aquí que creo que viene, no, pero como está en mis notas, no estoy seguro si es de Cusa o no, pero creo que es de Cusa porque coincide con lo que acaba de decir. Dice, si quieres saber algo de nosotros, búscalo en nuestra causa y razón, no en nosotros. Si quieres saber algo de nosotros, búscalo en nuestra causa y razón, no en nosotros. Es un poco lo que decía Hugo ayer en la discusión. Dime cuál es tu definición de Dios y te diré quién eres. Por ejemplo, esta idea pagana. Ok. Vamos al tercer libro, que es el libro sobre Jesucristo. Y quiero mencionar, antes de entrar en esta discusión, esta parte de la discusión, algo que comentó Helga sobre su propia experiencia en el estudio de Cusa. Y confesó, dijo que al principio, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez en sus estudios de Cusa, por ejemplo, cuando llegaba la doctrinancia, ella escogía las partes que le gustaban y entendía y lo demás lo ponía a un lado. Hay una palabra en inglés para eso que se llama cherry picking. Es cuando uno escoge cerezas, ¿verdad? O por ejemplo, en una comida le sirven un plato y uno simplemente va escogiendo lo que le gusta a la cerecita, ¿no? No sé si hay una frase equivalente en español, ahorita me ayudan con eso, si hay una que equivale a cherry picking. Entonces, Helga dijo, no, pues honestamente dijo, fue un proceso de cherry picking intelectual. Esto sí, esto no, esto no, lo dejamos a un lado. Esto sí, bueno, sí, esto no. Y empieza especialmente este tercer libro de la doctrinancia. Eso me interesó mucho, porque pues me ruboricé, dije, eso es exactamente lo que hice yo. O sea, eso, y creo que todos lo hacemos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya partes que uno entienda y luego uno no entienda y regrese a ello. Pero uno no puede dejar a un lado lo que no le gusta o lo que no entiende y decir, bueno, Cusa, quién sabe. Y esta parte es difícil, es intelectualmente difícil, es emocionalmente difícil, no es una cerecita fácil, pero este es el meollo de lo que está diciendo Cusa. Entonces, bueno, al agua y a nadar. Ok, entonces me dio mucha risa cuando dijo eso Helga, porque dije, no, y yo que pensé que era el único que hacía eso. Pero eso obviamente parte
de la manera en que uno se pelea con las ideas, tiene lucha para tratar de entender ideas. Bueno, ¿qué dice Cusa en este punto? Dice, bueno, primero hay que hablar de Jesucristo como el límite de la especie contracta. Por un lado, es decir, la especie humana, lo creado, el límite de eso, y a la vez Dios. Es decir, forma parte de dos especies. Y luego pasa a hablar de las especies, el concepto de especie, para entender esto. Dice que, y esto tiene que ver con la evolución física, que no ocurre como dice Darwin. La evolución, dice Cusa, y en esto Vernadsky comparte esta orientación, la evolución establece la orden y la relación entre las especies. Quiero leer la cita. Esto está en la página 173 de mi versión. Estamos en el libro tercero, casi al principio, como el cuarto, quinto párrafo del capítulo 1 del libro tercero. Dice Cusa lo siguiente. Básicamente dice que ninguna, ahorita les voy a leer la cita, ¿no? Dice que ninguna ninguna cosa individual alcanza el límite de su especie. Y entre las diferentes especies, bueno, a ver, ¿por qué no llega al límite de la especie? Porque en el mundo contracto, creado, siempre puede haber más y menos. Siempre. Como el polígono, siempre pueden haber más ángulos y vértices. Siempre. Y luego dice, entre las diferentes especies hay una orden de combinación tal que la especie superior de un género coincide con la especie inferior del género inmediatamente superior. Y así existe, dice, un universo continuo y perfecto. Dice, no puede por ello haber en las cosas contractas un ascenso al máximo o un descenso al mínimo absolutamente. Y luego, esta parte la quiero poner en la pantalla, dice, ningún individuo de una especie dada, perdonen por los errores tipográficos, es una especie dada, será máximamente perfecto, porque puede darse uno más perfecto, ni tampoco es dable uno imperfecto de forma que no sea dable otro más imperfecto, pues el término de la especie no lo alcanza ninguno. Pero entonces, ¿cómo ocurre el cambio? ¿Cómo ocurre la evolución? ¿Cómo ocurre ese salto? Dice, entre las especies diversas existe tal orden de continuación que la especie suprema de un género coincide con la ínfima inmediatamente superior para que haya un continuo y perfecto universo. Y toda conexión es gradual y no se llega a la máxima porque está en Dios. Dice, ninguna especie desciende hasta llegar a ser la mínima de algún género, pues antes de llegar al mínimo, se convierte en otra que es anterior a la mínima. En el género de la animalidad, la especie humana, intentando alcanzar un más alto grado entre las cosas sensibles, arrastra consigo en conmixtión a la naturaleza intelectual, pero sin embargo predomina la parte inferior por la que se llama animal. Es decir, ok, esa es la siguiente parte que estaba leyendo. Y luego sigue Cusa diciendo, este tránsito dentro de una estricta singularidad que no llega nunca a la igualdad exacta,
Como el cuadrado inscrito en el círculo tiende a la magnitud del circunscrito, desde el cuadrado que es menor que el círculo al cuadrado mayor que el círculo, sin que nunca llegue a ser igual a esto. Entonces, de nuevo nos regresa a esta idea del proceso y la relación entre el círculo y el cuadrado para entender este proceso de evolución de las especies. Ahora, aquí hay una pequeña paradoja. Señalémoslo para entender a lo que va. Dice, en una especie nunca se puede llegar al punto máximo porque siempre puede haber algo mayor o menor. Pero el punto máximo de esa expresión es el punto mínimo del siguiente, de la siguiente especie dentro de ese género. Para que exista una continuidad perfecta, dice. ¿Dónde está? Quiero leer esa frase de Cusa. Entre las especies diversas existe tal orden de continuación que la especie suprema de un género coincide con la infinita inmediatamente superior, para que haya un continuo y perfecto universo. Entonces hay un continuo, pero esa continuidad no existe dentro de ninguna especie. Entonces, ¿de dónde sale la continuidad de una especie con la especie superior? No sale de la especie inferior, contrario a lo que dice Darwin, porque siempre puede haber algo más máximo que lo máximo dentro de la especie. Pero dice Cusa que la extensión al máximo de esa especie hay un salto, pero una continuidad a la especie inferior, perdón, la especie superior. Por más que uno extienda el polígono, no llega al círculo, pero el círculo existe. Entonces, traduciendo eso al concepto de evolución, ¿de dónde viene esa continuidad? Si no viene de la especie inferior, como no puede venir, porque es contracta y expresa nada más la multiplicidad, ¿de dónde viene? Y se quedan en eso los aristotélicos y los poligonales, que son agudos por tener tantos ángulos. Aunque mientras más ángulos le vaya uno poniendo, no son agudos, sino más graves. Pero bueno, son gente muy grave. Eso sí lo podemos decir, los poligonales. Y no agudos. Pero viene de algo superior, viene de una causa superior, viene de una unidad que se está explayando, que se está desenvolviendo, que tiene dentro de sí lo que desenvuelve. Tiene dentro de sí de manera contracta o envuelta dentro de sí lo que luego explaya o desenvuelve. Y esto es lo que dice Vernadsky sobre la cuestión de la evolución. El principio de vida precede la expresión contracta de la vida misma. Como principio que existe y no sale de la no vida, y lo demuestra absolutamente, y es algo demostrado. No se puede producir vida de la no vida. De la misma manera en que no puede producirse creatividad de una vida animal. Por más que se desarrollen los simios superiores, por más que se extienda su conocimiento, por más que se desarrollen, pueden llegar a tener un pulgar oponible, ¿verdad? Lo que Engels decía era la distinción. Pueden llegar a tener 2 pulgares oponibles. Pueden tener una veintena de pulgares oponibles. No son seres humanos. Se les puede educar, se les puede educar en muchas cosas. Pueden conseguir doctorados en economía y no llegan a ser seres humanos. Son simios superiores, son simios extremadamente superiores, pero son simios. El aristotélico, por más que lo desarrolle al infinito, no llega a ser platónico. Hay un salto cualitativo. Y esto es lo que pasa, y esto es una cosa muy preocupante.
para una persona que está estudiando la naturaleza. ¿Cómo ocurre la evolución? Si ocurre no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, como Cusa nos acaba de mostrar, ¿cómo diablos ocurre eso? ¿De dónde viene la vida? ¿De dónde viene la creatividad? ¿De dónde viene la atmósfera? Si hay un proceso de evolución de la litosfera a la biosfera y la noósfera, ¿cómo puede ocurrir sin que la noósfera preexista de antemano dentro de la litosfera? Solamente con este concepto que Cusa está presentando de la forma, el ejemplar y la imagen, solo con el concepto de la relación entre lo uno y lo múltiple, que no es lo único, no es la suma de lo múltiple, pero el principio de su desenvolvimiento existe dentro del mundo de lo múltiple. Y eso es cómo funciona la evolución. Eso es cómo funciona la creatividad del ser humano, que es único entre todos los simios superiores, no puede haber nada por el estilo. Ahora, es decir, hay por lo tanto una evolución dentro de una especie y hay avances, pero existen saltos ontológicos en el universo físico. Y creo que puedo encontrar donde dice eso Cusa, que está en la página 174. Creo que ya les leí la cita. Este tránsito dentro de una estricta singularidad que no llega nunca a la igualdad exacta, como el cuadrado inscrito en el círculo tiende a la magnitud del circunscrito, desde el cuadrado, que es menor que el círculo, al cuadrado mayor que el círculo, sin que nunca llegue a ser igual a este. Sin embargo, si existe el círculo, si hay un salto ontológico que es diferente y no es medible el círculo dentro del mundo de los polígonos. Hay cierta discontinuidad visto desde la perspectiva de la especie inferior, ¿verdad? Desde el punto del polígono hay una discontinuidad para llegar al círculo que no se explica. Hay un rompimiento ontológico total entre entre el polígono para llegar al círculo. Pero visto retrospectivamente, desde el punto de vista del creador, hay una continuidad absoluta con saltos ontológicos. Una vez Larousse describió ese punto, esa singularidad del salto ontológico entre dos especies, como si fuera una silla vacía que en realidad ahí está sentado el principio de creatividad. Desde el punto de vista inferior no existe. Desde el punto de vista superior, por supuesto que existió y es lo que produjo la transición. Entonces, desde el punto de vista de la matemática formal, nunca se puede explicar un salto tecnológico. El salto tecnológico es la silla donde está sentada la creatividad, invisible a las matemáticas, inexistente para las matemáticas. Pero de repente todo cambia. Y el matemático dice, no, pues eso ocurrió al azar nada más. Dicen, por ejemplo, que Dios juega a los dados, ¿verdad? Lo que Einstein desconoció, refutó. Ese era el punto de vista de la causalidad probabilística. No, pues ocurre. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Inconcebible, pero ocurre. Y de ahí es un paso muy corto para decir que la creatividad y la neurosis es lo mismo. Y que la gente más loca es la gente más creativa. No vamos a ir a eso. Este no es un curso de psicología como tal, pero creo que pueden ver la idea ahí. Entonces, a ver, vamos hacia
el mero chuki del argumento de Cusa sobre el tema de Jesucristo. Entonces dice que esta transición que ocurre es como la relación entre el círculo y el polígono. Hay una discontinuidad, pero una continuidad a la vez. Y luego lo que dice, bueno, si quieren entender el concepto de Jesucristo, Jesucristo es exactamente eso. Es el individuo máximo del ser humano creado, es el máximo de esa especie y por lo tanto es la métrica de la especie. Pero también es la transición a la especie superior, es decir, a Dios. Y el paralelo que existe, dice Cusa, es entre el intelecto humano y la naturaleza animalesca del hombre. Si reconocemos eso, que el hombre comparte algo que lo asemeja a Dios, que lo hace divino, que es su creatividad, pero también parte de su existencia es la parte animalesca, la parte física de los sentidos, y esa pelea constante, esa coexistencia nada pacífica a veces, entre esas dos existencias dentro del hombre, es exactamente la transición. Y Jesucristo representa exactamente eso. Y lo dice de la siguiente manera. Dice, ahora bien, estoy en la página 180, capítulo 3, el segundo párrafo, creo. Ahora bien, la naturaleza humana es aquella que está elevada sobre todas las obras de Dios y un poco más disminuida que la de los ángeles, complicando o envolviendo la naturaleza intelectual y la sensible y construyendo todo lo universal dentro de sí, pues era llamada racionalmente por los antiguos microcosmo o pequeño mundo. ¿Okay? Entonces el hombre comparte esas dos existencias. Es superior a cualquier otro ente creado, pero inferior a los ángeles. Y comparte estos dos elementos. Luego, siguiendo el argumento. Segundito. Luego dice, estoy en la página 186. Este es el capítulo 4. Siguiendo el argumento dice, el conocimiento sensual, de la percepción sensorial, es un conocimiento contracto, porque el conocimiento no alcanza más que las cosas particulares. El conocimiento intelectual es universal, porque con respecto al sensual existe separado y abstracto de la contracción particular. Entonces está hablando de la naturaleza doble dual del hombre, el conocimiento contracto y el intelectual. Creo que pueden ver hacia dónde va Cusa con su argumento. Y luego dice lo siguiente, esta cita sí la tengo para poner en la pantalla. Es 3 líneas adelante, dice, en aquella especie que es la suprema en acto dentro del género de la animalidad, por ejemplo la humana, el sentido forma allí un animal tal que es tanto animal como entendimiento. Pues el hombre en su entendimiento, en el que la contracción sensual se subordina a la naturaleza intelectual, y donde la naturaleza intelectual existe como algo divino, separado y abstracto, mientras el ser sensible permanece temporal y corruptible según su naturaleza. Y luego dice, por lo cual hay que considerar que hay aquí alguna remota semejanza en esto con Jesús, en quien la humanidad se subordina a la divinidad, pues no podría ocurrir de otro modo, dada su máxima plenitud. Y luego dice, para ayudarnos
a entender esto, antes de que rechacemos esto diciendo, no, esta no es una cereza, no me gusta, esto es complicado. Dice, y casi como si la naturaleza humana fuera polígono, inscrito en un círculo, y el círculo la naturaleza divina. ¿Okay? Nos está dando una muleta para poder caminar con este concepto tan difícil, que es la relación entre Jesucristo y el máximo absoluto y el máximo contrato. Dice, está bien, regresen y consideren lo que les decía sobre el círculo y el polígono. Y casi como si la naturaleza humana fuera polígono inscrito en un círculo, y el círculo la naturaleza divina. Si el polígono debiera ser máximo, mayor que el cual no pudiera haber nada, no subsistiría por sí de ninguna manera en los ángulos finitos, sino en la figura circular, de tal forma que fuera una figura propia para subsistir, incluso intelectualmente, separable de la figura eterna y circular. Y luego remata con lo siguiente, explicando que es, por lo tanto, el intelecto del hombre, la capacidad creativa, lo que nos hace no solamente imago Dei, hechos en imagen del Creador, sino también capax Dei, capaces de participar en la acción divina de la creación y por lo tanto de esa manera entender negativamente a Dios. Dice lo siguiente, creo que no tengo, no. Y de ahí que el hombre máximamente perfecto, a ver, y de ahí que el hombre máximamente perfecto no deba sobresalir en las cosas accidentales, sino con respecto al entendimiento. No es preciso, por tanto, que sea gigante o enano, o de este o aquel tamaño, color, figura, u otros accidentes, sino solo es necesario que su cuerpo sea parte de los extremos, de modo que sea el instrumento más apto posible de la naturaleza intelectual, a la cual se someta y obedezca sin resistencia, murmuración o fatiga. ¿Escucharon? Hay que someternos a la naturaleza intelectual, a la cual nos sometemos y obedecemos sin resistencia, murmuración o fatiga. Dice, nuestro Jesús, en el cual estuvieron escondidos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría, hasta que apareció en el mundo como una luz en las tinieblas, se cree tenía para este fin de la eminentísima naturaleza intelectual un cuerpo sumamente apto y perfecto, como se ha conservado de memoria por los altísimos testigos de su presencia. Entonces, es esta parte, es esta idea del intelecto que nos da la capacidad de virar nuestra identidad hacia lo inteligible. Es lo que nos ayuda a entender que solo las cosas universales, incorruptibles y perdurables son cosas que se pueden entender en realidad. Y no por el proceso negativo de empezar con un reconocimiento de nuestra ignorancia de algo que no es comprensible desde la perspectiva del polígono. No por eso deja de existir metafóricamente esa idea del círculo que el hombre es capaz de comprender. Bueno, eso es lo que les puedo decir hasta aquí sobre el argumento de Nicolás de Cusa en De Docta Ignorancia. Simplemente reitero lo que Lino Larouche dijo en muchas ocasiones, y creo que con este primer abordaje, o no sé si será la primera vez para algunos de ustedes,
pero este primer abordaje pueden entender que es en efecto el inicio de la verdadera ciencia moderna. Y ese es el papel de Nicolás de Cusa. Y por eso quisimos profundizar un poco en la clase extraordinaria que dio Helga sobre Cusa, y les recomiendo mucho que regresen a eso, retomen esa clase ahora, que sí la interpretamos al español, para verdaderamente aprovechar eso. Y les recomiendo también, a manera de, como les decía, como todas las especies no tienen ni máximo ni mínimo, pero para el salto cualitativo requerido, les recomiendo para su estudio posterior un escrito fantástico de Lignon LaRouche, uno de mis favoritos, que se llama Límites aespaciales atemporales en Leibniz, que la escribió el 2 de julio de 1997 y está en este enlace. Creo que lo que puedo hacer, a ver si lo puedo copiar. Bueno, se las envío después. Para que la tengan. Esto está en español, traducida al español, y se lo recomiendo mucho porque van a ver ahí la continuidad total de Leibniz con Cusa. Y eso es fundamental para entender el papel de LaRouche como el genio que verdaderamente pudo darnos una perspectiva desde la que se pueda abordar toda esta riqueza del pensamiento humano. Con eso terminamos la parte de la clase como tal. Podemos seguir con la discusión. La versión que vamos a colocar en la página en YouTube va a ser hasta aquí nada más.